Seguimos con las Agadot Ahurban, segunda entrega. Habíamos llegado hasta el momento en que Bar Kamsa decide vengarse de lo que ocurrió en la casa del señor de la ciudad, del señor del banquete, y recurre al poder imperial, o sea, a los romanos, para de esa forma vengarse de los judíos. Habíamos explicado que el hecho de que la venganza sea algo global, general para todo el pueblo judío, es algo bastante curioso, siendo que el tema era una rencilla personal que él tenía con alguien o con un grupo de personas. Sin embargo, al parecer él entendió que el orden se había roto, el punto simple del pshat, que la brecha era una brecha que no se podía corregir, y que por lo tanto era mejor deshacerse de las personas que en ese momento pertenecían a la brecha y formar como una especie de nueva sociedad. En ese momento ocurre lo siguiente: una vez que está allí, en la casa del César, Amarle, obviamente el procurador romano le dijo, mi Yemar, ¿quién dice que es así? Le hemos explicado que para que el procurador con sus soldados se introdujera en una persecución necesitaban pruebas, no iba a gastar dinero pagándole a soldados, y de la forma en que funcionaba el sistema en aquellos momentos, en Shmuot, en simples cosas que se habían escuchado. Entonces necesitaba una prueba que fuese para él, o sea, para el procurador romano, una prueba bemet de una rebeldía profunda, de algo muchísimo más, digamos, muchísimo más potente que simplemente rencillas aquí o allá. Entonces le dijo Bar Kamsa así, Amarle, Shedar leo kurbana hazit y mekarbin le. Dijo, mándales un corbán, un sacrificio, un animal para que lo sacrifiquen, y vamos a ver si lo van a sacrificar o no. Era costumbre que los procuradores, el imperio, regalara al templo animales para que fuesen sacrificados, y según la halajá esto es posible. Una persona que no es judía puede presentar regalos al Betamigdash, se refiere animales que son revisados, obviamente, que estén perfectos desde el punto de vista de la halajá judía, para que puedan ser sacrificados en nombre de, en este caso, del imperio, del César, del procurador, de su familia, de quien fuese. Y esto era posible hacerlo. Entonces, si no lo hacían, si no era sacrificado el animal, era un símbolo, era una señal más bien, que los Yehudim, los judíos, se quieren rebelar y no quieren cumplir algo que la propia Torá permite. Entonces, ¿qué hace el procurador? Azal Shedar Beyade Eglat Lata. Manda por manos de él, de Bar Kamsa, una ternera de 3 años. Eglat-Elatá, o sea, la mejor, bonita, etcétera, gorda, o sea, lo que se necesitaba para que sea un regalo propio de quien lo regala. O sea, el regalo va según la categoría del que lo da. Entonces tenía que ser algo bastante alto. Behade Decate, cuando estaba yendo con el animal, Sheda be Muma. Bar Kamsa le hizo una herida al animal. Beniv Sfatain, en los labios, o sea, le hizo una especie de herida en el labio del animal. Beambrele, y hay quien dice Bedukin Shebeain, y hay quien dicen que fue en la parte blanca del ojo. Bedukin Shebeain. Deledidan Habemuma, que para nosotros, o sea, que para la halajá judía, la legislación del pueblo de Israel, eso es un defecto, eso es algo, una mancha, que un animal así no se puede sacrificar. Beledideu lav mumahu, pero que para ellos, o sea, para los romanos, no se considera un defecto. Por lo tanto, no hubiese sido comprensible para ellos el hecho de que este animal no hubiera sido sacrificado. Vamos a hacer las preguntas correspondientes y a explicar un poco más este punto y este tema. Primero, vamos a explicar lo que la Gemara dice. La Gemara dice que para nosotros es un mum, pero para ellos no. ¿Cuál es la diferencia
en la época los pueblos paganos hacían también sacrificios de animales a sus dioses. Y obviamente los animales que se sacrificaban, animales que tenían que estar perfectos, o sea, no se podían sacrificar animales que estuviesen defectuosos. Eso era una falta de respeto obvia a cualquier santuario idolátrico, fuese como fuese. Entonces, ¿qué significa para unos es un defecto y para otros no? Entonces, explican nuestros sabios que para Edom, o sea, para los korbanot que sacrificaban los romanos, el defecto era cuando faltaba un miembro del animal. O sea, si al animal le faltaba una oreja, o le faltaba una pata, o le faltaba alguna parte que era el conjunto del animal, faltaba, eso era un mum. O sea, algo que no se podía sacrificar en un altar a un dios. Pero si habían detalles pequeños, como una pequeña herida en el labio, como una pequeña herida en el ojo, no era algo que para el romano significase un defecto. Dentro de su, entre comillas, teología idolátrica, el animal estaba perfecto. En cambio, para Israel, esos detalles son defectos. Además del tema simple alágico, que es un defecto y por lo tanto un animal así no se puede sacrificar, hay algo más profundo en esto, y es justamente en lo que marca la diferencia entre las naciones del mundo e Israel. ¿Por qué? Porque el defecto fue hecho en los labios, o sea, en aquel lugar que en el ser humano, no olvidemos que el corbán es como una especie de capará por los seres humanos. Entonces, en vez de sacrificar a un ser humano, se sacrifica al animal. Quiere decir que el animal está en vez del hombre, y el hombre, lo que hay en el animal está en el hombre. Hay una correlación de entendimientos y de conceptos desde una perspectiva de realidad a la otra. Entonces, en el labio es el lugar final por donde sale la voz, o sea, por donde sale el habla. Es el punto final en el cual el habla de la persona, lo que la persona habla, después de haberlo razonado y en un proceso cognitivo que hoy día lo conocemos mejor, termina siendo palabra. Bueno, el proceso cognitivo que termina siendo palabra tiene que ser, desde el punto de vista de la Torá, perfecto. Tiene que ser completo. O sea, que el dibur sea un dibur de jochma, de intelecto, sea un dibur de moral, sea un dibur profundo, no un dibur que tenga algún tipo de eh, eh, defectuosidad. Incluso que todo el proceso cognitivo esté bien, pero si el punto final, la forma en que el dibur se proporciona, se entrega, hay en eso un defecto, ese dibur no está bien. ¿Por qué? Porque la forma de expresar muestra precisamente la forma de pensar. Y el otro punto que marca la diferencia, esto obviamente para los romanos era algo incomprensible de manera total. Era imposible pensar que hubiese una diferencia entre el pensamiento y la forma de hablar. La oratoria, que era algo muy fuerte entre entre los romanos especialmente, y lo vemos a través de las obras que aún nos han quedado de ellos. Tenemos los libros de Cicerón con unos discursos fantásticos, maravillosos, unas cosas espectaculares del punto de vista del lenguaje, etcétera, etcétera. El manejo de la palabra, el amor a las palabras, era algo que para ellos era lo esencial. Pero si había algo dentro que no necesariamente coincidía con esa oratoria, no era importante o era insignificante. En cierta medida, la diferencia que hay entre Israel y las naciones radica hoy día en un punto importante, lo que se llama la diplomacia. O sea, que podemos decir cosas, el mundo dice cosas, aunque podemos pensar otras. Pero si diplomáticamente nos relacionamos, entonces podemos prácticamente después salir y hacer guerras. De todas maneras, diplomáticamente no hubo problema. Eso es una diferencia entre nosotros y ellos. Está marcado en el tema del corbán. El otro punto es el ojo. ¿Bien?
El ojo se refiere, en ambos casos, el animal, el ser humano, se refiere a la gemda, o sea, al deseo. Todo lo que se relaciona con los deseos materiales, la codicia, los deseos de tipo concupiscentes o todo lo que se relaciona a lo material está simbolizado en el ojo. El ojo ve y el corazón jomed. El ojo ve y el corazón codicia. Entonces, esta forma de actuar para el romano es precisamente la forma de actuar del progreso, de ver, desear, buscar, captar, hasta tal punto que el castellano concepto, que significa idea, viene de una raíz latina que significa captar, tomar, agarrar. O sea que incluso el pensamiento para ellos es algo que yo fui, lo materialmente lo estructuré y me lo llevé. Entonces todo este proceso de progreso que los romanos querían instaurar en el mundo se basa precisamente en los deseos, y los deseos se observan con los ojos. Entonces, querer hacer una dicotomía y partir una cosa de la otra iba a ser completamente eh, incomprensible. Un daño en el ojo no es lo importante, porque el daño es en el ojo es la codicia, y la codicia es parte de su imperio, es el imperio. Entonces, obviamente este corbán no iba a ser bien recibido en el templo, donde iba a llegar. Entonces trae la Gemara lo siguiente. Sabur Rabanam le Krube. Los sabios quisieron sacrificarlo. ¿Por qué? Por Shalom, Nishum Shalom. Sin embargo, hay acá algo un poco más profundo con respecto al corbán que mandó el procurador, el gobernador romano, y al hecho de que fuese Eglat Lata. Los nietos de Rashi, los Baretos Afot, que son sus nietos, como dije, o sea, los hijos de sus hijas, Rashi tuvo hijas, y de sus yernos, que fueron grandes jajamín, hijos de grandes rabinos de Francia y de todo el sector de la Alsacia y de toda la Francia y la Normandía, etc., y también Ashkenaz, traen una eara, traen una nota en la Gemara, al lado de la Gemara, trae una nota que es muy interesante. Y cabe poner atención en esta nota y entenderla en profundidad. Dice así, Eglatla tilata, tilta, o sea, de 3 años. Kemo ushlishim al kulo, como 30 sobre todos. Shlishim, shelishim es 30, pero también puede ser tercios, o sea, lo mejor. Shalish es como lo mejor. ¿Okay? Ukemo egla meshuleshet, como la egla meshuleshet, o sea, como una ternera de 3. Entender qué es lo que significa esto. Be'el meshulash, y un ail y un carnero meshulash de 3. Está hablando del Brit Ben Abetarim, donde Abraham Avinu tomó 3 animales de cada uno de los animales que se le mencionó y los partió en la mitad. Az Perush, viene Tosfot acá y da un Perush distinto al que normalmente conocemos de Egla Meshuleshet de Abraham Avinu, que dijimos son 3 terneros que los parten en la mitad. No. Según Tosfot se refiere a un solo terreno, también en el caso de Abraham, simplemente, solo que la palabra Shalish no significa que son 3, es 1, pero Vari Vetov, dice Tosfot, Vari Vetov. O sea que cuando decimos que le mandó una Egla tilta, una Egla de 3, no se refiere necesariamente de 3 años, ni 3 eglot, ni que fueron 3, como dije, ni de 3 años, sino bariveto, porque la palabra shalish, tercio, se ocupa en el hebreo, en Tosfot, para indicar algo que está sano y que está bueno. Beyesh mefarshim, y hay quien opina, shlishi labeten, hay quien dice que era el tercero en haber nacido, que normalmente es el que nace normalmente bastante mejor que los otros. Veloitagen, dice Tosfot, pero esto no corresponde. De Ambrino a Perek Arbamitot, porque dijimos en Sanedrín, que en Sanedrín, la página Samehei Amut Bet, dice de Habu Mabru Leu Igla Tilata, que le dieron de comer, un maíz que le dieron de comer, una situación que le dieron de comer a alguien, Igla Tilata, una Igla, o sea, un ternero, tilata quiere decir sana.
que no de 3 años ni 3, sino tlata, sana. Velo que Moshe Mefaresh Shegadal Shlish. Y no es que como quieren explicar que ha crecido la tercera parte de su tamaño normal. De A Besof Perek Rabbi Eliezer de Milá, porque está escrito ahí en Shabbat, en la página 136a, que dice Amar Evet Avat Leo Igla Tilate. Le hizo una igla Tilate, le hizo una igla, una ternera fuerte, o sea, sana, buena, Beyoma de Shiv'a, el día séptimo. Perush Yom Shvi'i Leidato. Quiere decir que se lo había hecho el día séptimo de su nacimiento. Hay una serie de opiniones que trae acá Tosfot para indicar que Bemet no se refería precisamente a que mandó una igla, una ternera de 3 años, ¿no? Sino que Bari Vetov, buena y sana. ¿Por qué Tosfot tiene que traer esta explicación? ¿Por qué tiene que decirnos esto? ¿Cuál es el tema? Fuera de obviamente conocer un poco más el pshat, la explicación simple de nuestra Gemara, que le mandó el rey, el procurador, el que estaba acá representando al César, mandó un buen animal, ¿no? Pero eso lo podemos entender sin Tosfot incluso, podemos entender que estamos hablando de algo bueno, telitano. ¿Por qué lo menciona? Porque hay algo acá un poco más amok en este tema. Y es lo siguiente, los libros a nivel más profundos nos dicen que Eglah es un ternero, y también es la palabra con la que identificamos al Egel Azahav, al becerro de oro, que Am Israel hicieron en el desierto, en un acontecimiento que todos ya conocemos. Entonces, los sabios han querido relacionar el hecho del becerro de oro con este becerro. La diferencia entre un becerro y otro son muchos años, ¿bien? Han pasado muchísimos años. Han pasado ya una trufa completa desde la época del primer templo, un exilio en Babilonia, volvieron, estamos al final de la época del segundo templo, y aparece otro becerro. El primer becerro trajo algo complejo, complicado, y este becerro va a traer otra cosa más compleja y más complicada aún. Y la relación de ambos es la siguiente. Dicen los cabalistas que antes que existiera el mundo ordenado que conocemos hoy en día, el mundo era circular. ¿Circular qué quiere decir? Que las características de toda la realidad eran características que volvían sobre sí mismas. No había avance. El mundo estaba como en una situación previa, como si, para poner un ejemplo simple, estuviésemos hablando de una arcilla. Tenemos la arcilla en la mano. Antes de poder decir que con esa arcilla voy a hacer una ánfora, la arcilla es nada, simplemente es una materia prima, de la cual obviamente voy a sacar algo, pero mientras no lo saco, la ánfora no existe, y la arcilla, con respecto a lo que puede salir de ella mientras no lo hago, es simplemente masa. De esa manera hubo un periodo en la creación del mundo, traen los cabalistas, que se llama el periodo de los Sigulim, o sea, un periodo previo de preparación antes que los elementos, los factores espirituales comenzaran a materializarse a través de la Sefirot, de los Olamot, hasta la creación del mundo. Y este periodo también se lo suele conocer como el periodo de Tohu Vabohu, o sea, el periodo del caos. El periodo del Golem, como dice David de los Tehilim, Golmi Ra'u Eineja, mi arcilla han visto tus ojos, o sea, todavía no soy nada, simplemente soy arcilla, no es una materia que no tiene forma. Ese es el caos, ese es el mundo del caos, lo que no tiene forma. Después Hashem comienza su periodo, su proceso de creación, y recibimos, Baruch Hashem, el mundo maravilloso que tenemos. Sin embargo, cuando hay una
un retroceso, cuando hay una vuelta a lo caótico, cuando se vuelve, se torna a aquello previo, a la arcilla, a aquello que no tiene forma, esto se simboliza con el retorno al igul, con el retorno a lo circular. De la palabra igul viene la palabra egel, que es el becerro. O sea, hay una relación interna entre el becerro y el deseo de volver al caos, entre este becerro que manda el procurador romano y el volver al caos, para indicarnos que las fuerzas que quieren traer a Am Israel a una etapa de no identificación, porque lo caótico, lo que no tiene forma, no identifica. Solamente la identidad es la que da las formas, y las formas la identidad. Cuando se quiere volver a ese periodo previo, entonces aparece justamente a través de un animal, que este animal se llama el egel o la egla. Uno en el desierto, cuando estamos en la parte más alta del periodo espiritual y de la fuerza espiritual que a Israel podrían haber llegado, que es la entrega de la Torá, la única teofanía que existió en el mundo. Después Am Israel cae en el retorno al caos a través del Egel HaZahav, y ahora aquí otra vez. Otra vez aparece la imagen del Egel como un símbolo de un retroceso. Y sobre eso es que vienen Tosfot a añadir y dicen Bari Vetov, sano y bueno. O sea, que el hecho de verlo sano y bueno es lo que nos hace cerrar los ojos, nos hace perdernos justamente en los igulim, porque se nos presentan como algo sano y bueno. El Egel era sano y bueno. El que entregó el César, el que entregó el romano, obviamente lo era así. Pero justamente eso es lo que presenta el retroceso. El hecho de que estamos observando con los ojos y no estamos observando con la mirada sagaz del intelecto. Que debemos ser muy cuidadosos cuando queremos o cuando estamos pronto a volver al caos. El periodo que vamos a estudiar ahora es el periodo caótico por excelencia. Vamos a ver y se van a traer en la Gemara muchas historias del caos que significó la destrucción del Bet HaMikdash. Pero no hay que perder el hilo de saber que eso comienza con la entrega de un símbolo que ya lo conocíamos de antes, desde el desierto, y vuelve a aparecer aquí otra vez para abrir las puertas a una de las realidades más terribles por las que Israel pasó, que es el exilio, y especialmente el exilio de Edom. Como habíamos dicho, los sabios ante esta situación se dieron cuenta, obviamente todo lo que nosotros sabemos ellos también lo sabían, quisieron sacrificar para Shalom Malchut. Amar Leo Rabbi Seharia ben Avkulas. En ese momento estaba allí Rabbi Seharia ben Avkulas. Había un jajam de la época, y él dijo, Yombru balei mumim karevin legabei mizbeach. Dijeron, no podemos sacrificarlo porque de acá se puede aprender una halajá errónea en la que pueden decir que se sacrifican animales que están defectuosos sobre el altar. Sabur le miktale, pensaron matar a Bar Kamsa por Rodef, con el din de Rodef, que alguien los está persiguiendo para matarlo, entonces lo puede matar. Rabbi Zeharia ben Avkulas Yomar Metil Mun Bekodashini Harek dijo no, porque si lo matamos la gente va a pensar que no fue por Rodef, sino fue porque le hizo un defecto a los animales, y por hacer un defecto a los animales no hay un din de mitad, entonces estaríamos como enseñando una halajá errónea. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, el mismo que con el que comenzamos. Dijo, Anvatanuto shel Rabbi Zeharia, la humildad excesiva de Rabbi Zeharia, Ichriba et beitenu, destruyó nuestra casa, Sarfa et ejalenu, quemó nuestro palacio, Beiglitanu me'artzenu, y nos expulsó de nuestra tierra.
Hasta acá llega todo el Maaseh de Kamsa o Bar Kamsa. Ahora la Gemara va a traer una serie de Agadot que tienen que ver ya con la destrucción misma, pero esta es como la etapa previa. Hasta este momento necesitamos una respuesta. Rabbi Yohanan nos quiere enseñar a través del pasuk de Shlomo que una persona prudente trata de medir sus actos para saber qué va a ocurrir, pero el que es Makshel Ibo no se da cuenta que va a caer y pronto en el Rai. ¿Quién es el Makshel Ibo de toda esta historia? ¿Quién es? ¿El Balabait, el señor de la ciudad? ¿Bar Kamsa, Makshel Ibo, Rabbi Zeharia ben Abkulas? ¿Quién es el Makshel Ibo acá? El menos Makshel Ibo acá a parecer es el romano, porque simplemente es como una pieza más de un puzzle que quieren manejar. Sí, todos estos personajes que acabamos de mencionar, ya sea el señor de la ciudad, ya sea el propio Bar Kamsa, ya sea Rabbi Zeharia, todos ellos tienen esa tejuná de Makshel Ibo, o sea, de falta de perspectiva con respecto a lo que puede ocurrir por las cosas que vamos a hacer. Y por lo tanto nos quiere enseñar Rabbi Yohanan la necesidad de poder medir los actos y no dejarnos llevar por las cosas impulsivas. Podríamos haber dicho, bueno, Rabbi Zeharia obviamente midió sus actos y él vio que podían salir una serie de defectos alágicos de las cosas que él iba a decir. Serajón, es correcto. Sin embargo, en el Peles, en la balanza de qué más y qué menos, era necesario que entendiera que el punto del Shalom era más importante acá que una alajá que se pueda aprender de una manera o de otra. Sea como fuese, vemos en esta Akdamá, en esta primera parte, hasta acá, las palabras de Rabbi Yohanan con respecto a su tema, que la balanza que se ha puesto entre la persona prudente, Mefajet Tamid, y la persona que es Makshel Ibo, que es una persona dura de corazón, es justamente el marco en el cual se ventila toda la estructura de esta Agadá. Y por lo tanto es el punto sobre el que gira el Jurban, sobre esa dicotomía que hay entre la prudencia y la dureza del corazón. Hay otros factores como el odio gratuito, del que se habla también acá entre el señor de la comida y el señor de la ciudad y Bar Kamsa mismo en contra de los sabios, que hay quien dice del hecho de que Poretz directamente, o sea, se enojó directamente con ellos y no con el señor de la ciudad, es porque probablemente también él tenía algo interno, Bar Kamsa, en contra de los estudiosos de la Torá, y en ese momento salió a flote, o que también tenía algo en contra de todo el pueblo judío en general, y también en ese momento sale a flote. El romano, como dije, es simplemente una pieza más que lo acaban de poner, por lo menos en esta parte, lo acaban de poner como un factor secundario de los factores principales, que son los verdaderos factores de poder de esta primera parte de esta Agadá. Los sabios terminan hasta este punto con una advertencia y dicen que la excesiva humildad de Rabbi Zeharia fue justamente lo que hizo tres cosas, que esas tres cosas son las que tenemos que estudiar y profundizar en el entendimiento de qué son realmente. Ichriv et beitenu, destruyó nuestra casa. No estamos hablando de que se haya destruido un edificio, hay algo más en la destrucción del edificio. Sarfa et halenu, destruyó el ejal, o sea, la parte principal del templo, se llamaba ejal, ahí estaba la menorá, estaba en algunos de los kelim principales del lugar sagrado por excelencia, fue quemado. Y más que todo, fuimos expulsados de nuestra tierra. A pesar que la expulsión de la tierra no fue inmediata, y a pesar de que el pueblo quedó esclavizado, mermado, diezmado, perseguido, pero los asentamientos judíos continuaron en algunos lugares. Vemos que después hubo otro Meret, hubo otra revolución en la época de Rabbi Akiva con Bar Kokhba. Sin embargo, lo que la Gemara nos quiere indicar es que esto llevó a un galut, y el galut de nuestra tierra, al parecer, es uno de los puntos más severos en los cuales las fuerzas negativas del mundo se alimentan. O
O sea, lo más negativo que existe en el mundo se alimenta precisamente de la lejanía del pueblo con su tierra. En la medida que el pueblo está lejano de su tierra, la fuerza negativa del mundo es muchísimo más fuerte. Y lo vemos, es algo de Hush, que se puede ver, que se puede palpar.